Doña Herminia, con sus 65 años, era una figura dulce, pero la dulzura de su semblante se perdía ahora en un mar de tristeza. Siempre había tenido la casa llena, un verdadero hormiguero de voces, risas y el bullicio agradable de una familia grande. Pero un día, los hijos crecieron, desplegaron sus alas y se mudaron a otras ciudades, construyendo sus propias vidas. El vacío que quedó era inmenso, un eco doloroso en lo que antes era un hogar vibrante. Se sentía como un barco sin puerto, a la deriva en el silencio. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Un día, regresando de la panadería, con la mente aún distante, pensando en lo caro que estaba el pan y en cuánto extrañaba a sus nietos, por un lapsus de distracción, introdujo la llave en la puerta equivocada. La puerta de la vecina la abrió. La escena la congeló. La mirada sorprendida de una joven mujer y la vergüenza que subió a su rostro, caliente y devastadora. «Perdón. Oh, Dios mío, qué vergüenza. Creí que era mi casa», balbuceó sintiendo el peso de la vejez y la confusión. La puerta de la vecina fue, en realidad, la puerta de su propia alma. Durante décadas, la vida de doña Herminia se tejió con los hilos de la maternidad. Desde que se casó, su propósito era claro: cuidar, amar, nutrir. El aroma a pastel en el horno, las fiestas de cumpleaños, las reuniones de Navidad que llenaban la sala. Todo eso la llenaba de una alegría que parecía inagotable. Cada risa de hijo, cada abrazo apretado, era un ladrillo en la construcción de su felicidad. Pero como las estaciones, la vida cambió. Primero su esposo partió para la gloria eterna, dejando un vacío que intentó llenar con dedicación a sus hijos. Luego los hijos, uno a uno, siguieron sus propios caminos. Se vio sola, en una casa que parecía demasiado grande, demasiado fría. El silencio era ensordecedor, los recuerdos, un fardo pesado. El dolor de la pérdida, no de personas, sino de un estilo de vida, de un propósito diario, apretaba su corazón. La soledad era una sombra constante, recordándole a cada amanecer que el nido estaba vacío y ella, la cuidadora, ya no tenía a quien cuidar. Ese incidente de la puerta equivocada, por más trivial que pudiera parecer, fue un gatillo para una avalancha de miedos. ¿Estoy perdiendo la cabeza? ¿Oye, si estoy volviéndome senil? ¿Me convertiré en una carga para mis hijos? Preguntas crueles que resonaban en su mente, robándole el sueño y la paz. La vergüenza del momento se mezclaba con una tristeza profunda. Se sentía inútil, como una pieza antigua cubierta de polvo en un rincón, olvidada. El miedo a la vejez, a la fragilidad, a la dependencia, antes un susurro lejano, ahora gritaba en sus oídos. Cada arruga en su rostro, cada dolor en las articulaciones, parecía un cruel recordatorio del tiempo que pasaba y se llevaba consigo su vitalidad e importancia. Las lágrimas caían silenciosas, mojando la almohada en las madrugadas sin sueño. Se sentía abandonada, no por sus hijos, que la amaban a su manera, sino por la propia vida, que parecía haberle quitado todo lo que la definía. Una desesperanza gélida se instalaba, y el horizonte se veía cada vez más gris y sin color. Tras el bochorno, doña Herminia se aisló aún más. Cada vez que veía a la vecina, su rostro se enrojecía y desviaba la mirada, evitando cualquier contacto. Las paredes de su casa, antes un refugio, ahora parecían encogerla, sofocándola. El simple acto de salir a comprar pan se convirtió en una tarea hercúlea, pues el miedo de encontrarse con la vecina o cometer otro error la paralizaba. Las noches eran largas, llenas de una soledad cortante que no daba tregua. Intentaba ocuparse, arreglando la casa que ya estaba impecable, leyendo libros que no captaban su atención, pero el vacío en su pecho permanecía, un dolor constante, profundo. Se sentía atrapada en un ciclo de tristeza y autocompasión, con barreras invisibles que le impedían encontrar alegría. El mundo afuera parecía seguir adelante, vibrante y lleno de vida,
mientras ella se sentía estancada, espectadora de su propia existencia, incapaz de romper las cadenas de melancolía que la ataban. Cierta tarde, mientras las lágrimas empañaban nuevamente su vista, doña Herminia tomó la vieja Biblia de tapa dura que pertenecía a su madre. Las páginas amarillentas olían a tiempo y esperanza. La abrió al azar y sus ojos cayeron sobre un salmo. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Una pequeña chispa se encendió en su corazón. En ese momento de profundo dolor y desesperación, recordó que no estaba completamente sola. Dios, sí, Él estaba allí. Con la voz entrecortada comenzó a orar. No eran oraciones pulidas, sino un desahogo sincero, un llanto del alma. Dios mío, no puedo más. Me siento perdida, inútil. Por favor, ayúdame. Muéstrame un camino. ¿Qué quiere el Señor de mí ahora? Las palabras fluían como un río, llevando toda su angustia. Oró durante horas, sintiendo que una pequeña paz invadía su corazón, como un bálsamo para sus heridas. La oración se convirtió en su refugio, su puerto seguro en medio de la tormenta. Día tras día, doña Herminia continuó buscando a Dios. Las lecturas de la Biblia dejaron de ser aleatorias y se convirtieron en estudio, una búsqueda de respuestas. Se sumergió en las historias de fe, en las promesas de consuelo y en la certeza de que Dios nunca abandona a sus hijos. Poco a poco, una serenidad sutil comenzó a permear sus días. El silencio de la casa aún estaba allí, pero ya no era tan ensordecedor. Ahora parecía una invitación a la reflexión, a la oración. Comenzó a sentir una fuerza diferente, una certeza de que Dios estaba obrando, aunque aún no viera los resultados. Pequeños gestos, como el canto de un pájaro en la ventana o un rayo de sol entrando en la sala, se convirtieron en recordatorios del cuidado divino. Su fe, antes debilitada por el vacío, se reavivó como una llama suave pero persistente. Sabía que no habría respuestas mágicas, pero sentía que Dios la estaba preparando para algo nuevo, para un propósito que aún no podía vislumbrar. La respuesta de Dios llegó de una manera que doña Herminia jamás habría imaginado. Una mañana, mientras regaba sus violetas en el balcón, la vecina Isabela se acercó tímidamente. Isabela era una joven madre soltera, con ojos cansados de quien lucha por equilibrar trabajo y maternidad. «Doña Herminia», comenzó Isabela con voz suave, «sé que lo que pasó fue un error, pero he observado a usted. Tiene una dulzura en su mirada. Mis dos hijos pequeños son una bendición, pero también un desafío. Y con la guardería cerrada no puedo trabajar bien. Mi madre vive lejos y no tengo ayuda. Sería mucha audacia pedirlo, pero ¿le gustaría ayudarme con ellos? Aunque fueran solo algunas horas al día. Adorarían tener una abuela cerca». Doña Herminia sintió un nudo en la garganta. Aquella puerta equivocada de la distracción que la hizo confrontar la soledad era ahora la puerta correcta, abierta por Dios. Era la invitación que tanto esperaba. Con el corazón latiendo de sorpresa y gratitud, doña Herminia aceptó. Los días que siguieron fueron una explosión de vida y propósito. La casa de Isabela, que antes veía solo como la puerta equivocada, se convirtió en un nuevo hogar de afecto. Las risas de los niños resonaban en sus oídos. Las manitas pequeñas se aferraban a las suyas y las historias que contaba eran recibidas con ojitos brillantes. Preparaba meriendas, cambiaba pañales, cantaba canciones de cuna, todas las cosas que pensaba haber perdido. La alegría de servir, de ser útil, de ser amada incondicionalmente por esos pequeños seres, llenó el vacío que antes parecía insuperable. Su fe se renovó de tal manera que cada latido parecía una oración de gratitud. Había encontrado no solo un nuevo propósito, sino una nueva familia, un nuevo amor. El dolor de la soledad se disipó, reemplazado por una paz profunda y la certeza del cuidado de Dios en cada detalle. Doña Herminia observaba a los niños jugando en la alfombra, con el corazón rebosante. Sabía ahora, con una claridad que antes le faltaba, que aquella puerta equivocada no fue un mero lapsus de distracción. No fue un error. Fue la mano de Dios,
guiándola suavemente al lugar donde él quería que estuviera, a la vida que había preparado para ella. La vergüenza inicial se transformó en la más pura gratitud. Dios utilizó un momento de confusión y bochorno para abrir una puerta de amor y renovación. Permitió que sintiera el peso de la soledad para que al final pudiera reconocer su intervención gloriosa. Esta historia no es solo sobre doña Herminia, es sobre la sorpresa de Dios en nuestras vidas, incluso cuando todo parece sin salida. Y aquí está la parte que doña Herminia, con sus ojos sabios, te diría: la puerta que hoy crees equivocada puede ser la puerta que Dios está abriendo para tu mayor milagro mañana. El vacío que sientes, Él puede llenarlo de una manera que jamás habrías imaginado. ¿De dónde estás escuchando esta historia? Permite que Dios también te sorprenda. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a unirte a nosotros para más momentos de fe e inspiración.